Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Infinity Gauntlet de Jim Starlin, George Pérez y Ron Lim, publicado originalmente en 1991 por Marvel Comics y disponible en español por Panini Comics. Bienvenidos Y por nuevamente, los chicos. límites. Sí, no, pero estamos ya hablando de versiones Ah, ya, que están disponibles. ya, La de Uli hay que buscarla, no es tan claro. fiable. Eso se me olvidó. ¿Quién hizo la recomendación esta semana? Fui yo. Felipe, por favor, así como para entrar de cabeza en este clásico de la Casa de las Ideas. Cuéntanos, ¿por qué recomendaste Infinity Gauntlet? Bueno, la verdad es que la vez pasada me pidió medio de improviso la recomendación. Y vi los cómics que quería leer, que había entre algunos que no he comprado y otros que había comprado y no había leído. Entre los que había comprado y había leído había mucho que era muy largo. Y entre medio está El Guantelete del Infinito, que para cuando salió las películas me había estado preparando leyendo la previa, ¿no? Me leí los números de Estela Plateada, donde resucita Thanos, me había leído donde de Thanos Quest, donde busca las gemas, pero no había leído el evento en sí. Después vi las películas y después compré los cómics de Unlimited y nunca lo leí. Y como sé que era un clásico y dije, nos habíamos estado yendo por cosas más alternativas, dije, volvamos a los típicos, ¿no? Volvamos a estas obras que como que todo el que se ha leído de superhéroes debería conocer un poco, ¿no? Entonces dije, ya vamos por esta que me quedó pendiente, la tengo aquí en físico, que no me la he leído, gracias a un límite. Y, y eso, como para conversar, bueno, si alguien está escuchando esto, como disclaimer, esperamos que llegara algún Max experto Marvel, pero no llegó ninguno, así que somos lo mismo de siempre. Así que tenemos mucho conocimiento aquí de varios contextos, estatus de los personajes, cosas cósmicas, bueno, pero vamos a darle el empeño como gente que llega y se leyó el evento. ¿Que han visto las Eh, películas de Marvel? claro, que han visto las películas de Marvel, se leyó algunos cómics también, obvio, pero un poco, como ese va a ser nuestro punto de vista, ¿ya? Así que eso, ahí lo conversamos conmigo. Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones iniciales del Guantalete del Infinito. Eh, no es lo que me esperaba. Como que teniendo como único conocimiento el de las películas, en verdad es completamente distinto a lo que uno ve en la película. Y con razón uno entiende un poco esto que siempre se habla de que, pucha, de que las ventas como de las películas o cuánto generan en dinero estas películas no se traducen en mayores ventas de cómics, tanto. Porque claro, o sea, tú podrías decir, uy, sí, vi Avengers Infinity War, ahora voy a ver, me voy a comprar un cómic relacionado con Thanos. Y te pillé con esto, no es solo que la historia es distinta, sino que en el fondo es otro personaje. Es un personaje completamente distinto a la caracterización que tienen las películas a la que tiene acá. Entonces, como que claro, no me esperaba esto. Eh, Me gustó gran parte de la acción como está hecha. Eh, Me gustaron las escenas, me gustaron la cantidad de personajes que aparecían metidos, así como peleando. Pero igual encontré la historia como bien así, como ridícula en el fondo, como que creo que los autores se habían puesto como, o sea, más que los autores, quizá la editorial Marvel, se había puesto en una posición donde no era fácil salir, pues como tenemos un villano que ya ganó y como que es el ser más poderoso y omnipotente así del universo. ¿Qué hacemos con esto, cachai? ¿Cómo salimos de acá? Entonces, creo que lograron salir al paso ahí, pues. Como que no. Es un cómic entretenido de mirar, es un crossover así, ve hartos superhéroes, qué sé yo, pero no creo que sea un gran cómic, no creo que sea así como que vaya a decir, oh, sí, esto es como, te lo recomiendo, así, no.
Creo que es una historia como que introduce varios personajes, especialmente uno que no los conoce tanto, pero no encuentro que sea una historia, quizás, no sé, tan interesante. Es como que todo el rato estás diciendo, pero ¿cómo diablos le van a ganar a este loco? ¿Cachai? Sí, sensible, pero no sé. Como que todo se me hace muy Deus Ex Machina, ¿no? No creo que lo haya disfrutado tanto. Muchas gracias, Rodrigo. Juan Pablo, por favor, danos tus impresiones iniciales de este Infinity Gauntlet. Eh, estoy como de acuerdo con Méndez. Yo igual, yo no soy mucho de leer etapas largas de Marvel. Por lo general leo cosas cortitas y bien precisas. Por un tema de que tanto de 6 Marvel tienen caleta de cosas para él, entonces como bien difícil decir, ¿sabéis qué? Me voy a leer todos los X-Men. Esa cuestión yo creo que es como bien así. Es una empresa en la que yo no me metería. Y lamentablemente Marvel para su continuidad es como bien dependiente de una colección de otra. Entonces cuando justamente me pasó lo mismo que habla Méndez, de que por ejemplo ya decía, oye, acá está Thor, pero no se parecía nada al Thor de Jack Kirby. Era otro Thor con barba, con pantalones de mezclilla y weá, ¿cachai? Era bien raro. Y dije, pero es Thor, ya dije, y como que trataba de como de pasarlo, de como de pasar por alto esa retrocontinuidad. Y creo que haciendo ese ejercicio igual como que cuesta disfrutar el cómic, porque igual hay detallitos como de relaciones de personajes. Por ejemplo, Thanos tiene un primo, un sobrino. Hay como una serie Una familia de titanes. claro, como una familia de titanes, ¿cachai? Y que cada uno opina de él. Es como ya, dije, igual esos personajes como que al final no intervienen mucho, ¿no? Pero ahí como que me saltó la pluma y dije, ¿sabes qué? Esta cuestión igual está es como más grande de lo que debería ser una cosa así, ¿cachai? Como que, porque efectivamente a mí lo que más me gustó podría ser de que la escala que toma Starling para cuando Thanos deja la embarrar, hace lo que tiene que hacer, es más grande que por ejemplo lo que se ve en las películas, porque en las películas sencillamente los locos desaparecen y pasan como 5 años donde todo les da la depresión, o 6 años, no me acuerdo. Pero acá el loco crea como desastres naturales después que deja la embarrar. Puta, yo creía que era esa weá de que la gente se quejaba de que ¿por qué? ¿Qué pasa cuando en el chasquido de Thanos pasa en un avión? ¿Qué pasa con el avión? La gente se cae. Y acá efectivamente los buenos salen salvando el avión. Pues, sale esa pregunta tan weona que salía en los foros y en internet. Acá efectivamente Starly la responde y los locos tuvieron que salvar gente en aviones, ¿cachai? Es como toda hay como como que la escala del peligro está como mejor lleva, encuentro yo. Pero después, ¿cómo se llama? Encuentro que se alarga demasiado. Después el guante pasa de un lado para otro y los personajes pasan de un lado para otro. Es bien de cómic, para que estamos con cosas, no es tampoco. No, yo no le voy a pedir una cuestión así súper profunda a un crossover de Marvel o de ese, porque estos crossovers están como yo creo que para que la gente que le gusta a estos personajes festine con ellos. Puta, ¿no? Thor tiene su momento, el Capitán América tiene su momento, Iron Man tiene su momento, entonces para que dejar todos felices. Pero encuentro que, claro, como dice Méndez, yo por ejemplo, si una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero leer Los Vengadores. Yo le diría, ¿sabes qué? Léete lo del principio, lo de Kirby, si te gusta, ahí, no sé. Esto no lo recomendaría, ¿cachai? Por un tema de que retrocontinuidad que es demasiado rígido, como loco, puta, me va a ver al Thor y va a decir, uy, pero Thor no tiene nada que ver, se transforma tiene un alter ego, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Que ahora, por ejemplo, lo más probable es que si yo le diga a esa misma persona, o sea, que esta misma persona pregunta hoy qué cómics de los Vengadores tenga que leer, es porque seguramente ha visto las películas y ese Thor no está en las películas. Pues no está el Thor que pegaba el báculo con el suelo y se transformaba de un anciano al dios. Pues no, ese Thor ya no corre hace años ya. Y acá aparece otra versión más encima de ese.
Entonces, claro, es difícil recomendárselo a un neófito. Y seguramente los que ya han leído cómics y están metidos en los cómics de Marvel, ya lo han leído esto ya. Entonces, es como es un paradigma esta historia en ese sentido. Como igual es como Crisis en la Tierra Infinita, igual es difícil como recomendárselo a alguien que no cacha tanto de DC, porque salen una montonera de personajes en esa cuestión. En esa sí que sale una friolera de personajes, pues salen de todo. Entonces seguramente se van a perder inmediatamente y nunca van a volver, pues van a decir, oh, esta cuestión es muy enredada, no la voy a ver. Entonces creo que no, así sumando y restando, como que no me gustó tanto, diría yo. Tiene sus momentos entretenidos como de superhéroes, ¿cachai? Donde los locos se agarran a combo y se agarran firme a combo, ¿cachai? Pero como a la larga yo no creo que como que la valore tanto, yo creo que se me va a olvidar después. Claro. Ese es como mi pensamiento superfluo. Muchas gracias, JP. En cuanto a impresiones iniciales, también comparto un poco las ideas generales de que Infinity Gauntlet, a pesar de como de que supone que es como una de las sandías caladas como de Marvel, también le encuentro como muchos detallitos, como que lo mismo que dijeron, no siento como que es una buena puerta como de entrada para el universo Marvel. Quizás por una cosa como bien sencilla y que a lo mejor como no es tan evidente. Infinity Gauntlet, más que ser una historia como del universo Marvel, más que ser un crossover de los Avengers, es una historia sobre los personajes de Jim Starlin. ¿Cachai? Es una historia sobre Thanos, es una historia sobre Warlock, y todos los demás son personajes que están de adorno, están ahí para cumplir una función. Tienen de repente un momentito por aquí y por acá, pero la historia no es sobre ellos. La historia gira sobre otro tipo de personajes y es parte como de una saga más larga. Por ejemplo, algo que mencionaba Felipe al inicio de su recomendación es Thanos Quest. Thanos Quest yo no la leí ahora, pero yo sí la leí antes del tiempo, cuando fui a calentar Infinity War. Ahí me leí por primera vez Infinity Gauntlet, me leí Thanos Quest y un par de cómics más. Muy parecido a lo que hizo Felipe. Y con Thanos Quest, resulta que Thanos Quest yo siento como que tendrían que haber sido como el prólogo 1 y 2 oficiales de Infinity Gauntlet, porque Infinity Gauntlet parte de una parte muy rara. Infinity Gauntlet parte con un Thanos que ya ganó, un Thanos como que ya tiene el poder completo de la gema. Y tú asumís que tenés que asumir como imaginarte cómo es que lo obtuvo, no sabí, lo obtuvo nomás. Mientras que en Thanos Quest, que es como que serían estos dos números prólogos a esta historia, te queda un mucho mejor contexto, tanto de quién es Thanos y cuáles son las capacidades de las piedras. Cosa que acá no se ve. Acá tú sabés como que son un MacGuffin muy bacán y ya. Pero en Thanos Quest tú veis individualmente piedra por piedra porque son un elemento cósmico y cuál es su gracia, cuál es su chiste, po. Y acá siento que eso se diluye un poco. Bueno, lo mismo que también decía Juan Pablo. Infinity Gauntlet está como muy metido en una época sumamente específica de la editorial, y como lo vamos a comenzar más adelante, esto no solamente como una impresión de mirando así como de ahora para atrás, sino que esto que en su momento afectó a George Pérez, que fue uno de los dibujantes de esta serie, de como, que también es como el no estar tan metido en el ambiente de ese entonces Marvel le generó un problema, y al final es lo que terminó significando su salida de esta serie. Pero como les digo, Infinity Gauntlet en ese aspecto así como, o sea, se me hace como complicado. Como una lectura como para alguien que no está muy metido en el tapiz previo Marvel. De cierta forma, el cómic anterior que habíamos leído de Marvel, que es la trilogía de Galactus, a pesar de ser un cómic mucho más viejo, lo siento como más abordable. Y eso también un poco de las diferencias de las épocas también, pero aún así, como que Infinity Gauntlet de repente como que trata de hacer como muchas cosas al mismo tiempo y se desordena mucho y de repente de lo que es lo que quiere contar. El principal problema que tengo con Infinity Gauntlet es qué es la historia que quiere contar. Tiene algunos momentos que son muy buenos y que me gustaron, pero
hay como que forzarse para seguir el culebreo como que trata de tomar la historia porque se desvía mucho, toma unos giros muy raros de repente. Pero, y eso, por lo menos esos son como mis impresiones iniciales. Eso sí, lo que quiero dejar como he dicho antemano es que si bien la historia se nota la inspiración que sirvió para Infinity War y para Endgame, sí se nota como de cierto elemento y en algunos casos escenas que están sacadas directas del cómic, con algún cambio por aquí y por acá, pero con cierto encuadre, con ciertas los personajes como están presentados, que sí tienen como esa idea. Entonces igual entiende un poco por qué las historias como de Marvel, de las películas de Marvel, no se trataron de ser una adaptación directa de este cómic, porque habría sido muy complicado por todas las cosas que mencionamos en esta pasada. Pero aún así, como se nota la influencia positiva, tratar como de rescatar los mejores elementos, adaptarlo con algunas historias posteriores y tratar de hacerlo como un menjunje, como una receta modificada. En vez de buscar el sabor original, que de repente puede tener sus problemas, como tratar de readaptar cierto elemento y hacerlo funcionar. Y parte de eso, como lo dije recién, lo que hace las películas Marvel y que no hace este cómic es que te muestran piedra por piedra realzando el valor que tiene cada una, en vez de simplemente decirte, ¿sabéis que es tanto ajuste? Y eso te hace ser un cabrón. Chicos, ahora yo creo que podemos... Yo no he dado mis impresiones, como que hablé como la previa a leerlo. Por favor, Felipe, entonces, danos tus impresiones sobre Infinity War. Sí, no, comparto varias de las opiniones. Tal vez fue un error no incluir Thanos Quest en esta recomendación, un poco porque aparte de que da mucho contexto, es mucho mejor historia, ¿no? Es mucho más redonda. Ya, porque básicamente Thanos es un objetivo, como que da este objetivo de... Bueno, yo me he leído más todavía, eso no lo tengo fresco ya, pero un poco toda la saga y como la está recopilando, la recopiló Panini hace poco, esta colección Jim Starlin, parte con estos números de Estela Plateada, donde se trae el retorno de Thanos, que a varios años muerto en la editorial. Un poco esta motivación de esto de complacer a la muerte, que la muerte le había pedido que matara la mitad de la población del universo, y esta misión de Thanos de reinar con ella, un poco se explican esas motivaciones. Luego se inventa esto de las gemas con este poder de combinarlas, ¿no? Eso, según entiendo, no estaba antes, son todos estos aportes de este cómic, parte del legado, esto de este guantelete que se sigue usando, ¿no? Este guantelete con la gema en los cómics y después la película, ¿no? Tan emblemático que quedó este elemento. O sea, trae un montón de aportes en esta figura de Thanos, de la gema, el guantelete, esta guerra a nivel cómico, y esos son como los aportes que van quedando. Y si Thanos Quest, que es 2 números nomás, 2 números dobles, pero 2 números finalmente, es mucho más redondita, ¿no? Como que si bien va como uno por la gema, es como mucho más de un objetivo y va aumentando su poder un poco con cada gema, va dominando los poderes. Se explica todo, es mucho más clara toda esta motivación hacia dónde va. Y claro, después viene esta saga en sí del Guantelete Infinito que yo no había leído y la recomendé por sí sola. Y tal vez que un poquito coja sin este complemento. También, un poco, creo que se toma mucho tiempo en empezar, un poco hace el chasquido en el primer número, ¿no? Pero claro, un poco los héroes se reagrupan y recién pasada la mitad tenemos este encuentro entre los héroes y Thanos, ¿no? Todo el principio es un poco la devastación, ¿no? Primero se muere la mitad de la población, aunque claro, de forma mucho menos dramática que la película, ¿no? Desaparecen simplemente, ¿no? No se van haciendo polvito. Y todo al mismo tiempo, tampoco se va yendo como uno por uno cae. Claro, es imposible no comparar que eso es algo que la película tuvo un mejor toque ahí con este drama. Entonces al principio es medio lento, ¿no? Está medio ahí y después las cosas empiezan a marcar cada vez peor, ¿no? Empiezan a haber desastres naturales, empiezan a destruirse planetas, qué sé yo. Empiezan a haber un montón de dramas y algunos héroes mueren intentando salvar los que pueden, ¿no? Y se ve como casi muere la Viuda Negra, no sé, otros personajes. Y claro, un poco se va viendo de repente se demoran mucho en presentar personajes que después no importan mucho, ¿no? Presentan
a todo este equipo de héroes que después no tiene gran relevancia en el conflicto final, pero se toma sus páginas. Algo que a mí no me quedó claro en la parte cuando al principio se mueren esos como tres y después reencarna Adam Warlock, Pip the Troll y una mujer que no aparece más. Gamora. No sé, no me acuerdo de qué estaba hablando. No, un poco, pero para terminar la cuestión general. Debo decir, cuando más me entretuve fue en la pelea misma, que si bien Thanos como que ya la podía ganar fácil, como que hacen estos típicos trucos de cómic villanesco, ¿no? Como que ya le voy a dar la oportunidad de ganar un poco influenciado por esto Mephisto. Y claro, se da una pelea donde es lo más ágil de leer, ¿no? Aunque uno sepa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero vas viendo cómo caen los héroes uno por uno, que es como entretenido para un lector, ¿no? Como van cayendo todos, algunos que caen de manera bastante cruda, como que ya sabes, cuando pasan tantas cosas crudas, sabes que eso no va a tener consecuencias, ¿no? Como que hay un límite, ¿no? Cuando pasan cosas tan terribles, sabes que inevitablemente todo se va a devolver. Perdón si me salté de la parte de spoilers antes de lo necesario. Y claro, después es un poco anticlimático que de repente todo regresa fácilmente a todo como estaba todo antes, ¿no? Es un poco un pecadillo ahí del cómic. Y un poco sí, comparto muchas de las impresiones que tiene hartos problemas de dónde va la historia, de ritmo. También un poco destaco esta escala como tan grande, ¿no? De este héroe tan invencible, este villano, o que es el protagonista finalmente, ¿no? Tan invencible, que claro, ¿qué van a hacer, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad, la posibilidad? Y como que realmente sale un poco de la nada las soluciones, pero como que dentro de todo le trata la lógica. O sea, entiendo por qué fue tan atractivo en su momento, como ver a este nivel, a una amenaza tan grande que no había ninguna forma fácil o lógica de vencerla. Y un poco todos estos conceptos que se plantean para después. No sé, entiendo por qué es tan conocida, por qué es tan atractiva. Pero claro, ahora leyéndole, comparándola con otros cómics que hemos leído, que se sostienen por sí solos, ¿no? Que son mucho más... que es imposible no verla como algo que, pucha, no se sostuvo también en el tiempo tal vez, o leyéndola por sí solo, tal vez como esta pieza más grande de toda esta saga que fue escribiendo Jim Starlin, tenga un mayor aprecio, ¿no? Como esto que venía antes, lo que sigue después, como con todos estos conceptos que va poniendo. Y claro, como que quedó este pedacito del guantelete, porque claro, es la saga donde se pone en jaque a todo el universo. Claro, tal vez no es lo mejor, ¿no? Tal vez esta no se debería juzgar por sí sola por este pedacito, sino que debería verse como todo el abanico, todo lo que dejó Jim Starlin, que por algo es tan conocido como por configurar este lado cósmico de Marvel. Entonces, claro, viéndolo por sí solo, estos 6 números, no es tan bueno. No es tan... Tiene muchas falencias, pero eso como primeras impresiones, perdón si me la lié. No, se está súper bien tu comentario, Felipe, no te preocupes. De hecho, yo creo que ahora ya podemos empezar como a hablar con spoiler y conversar como los detallitos de este guantelete del infinito. Ya. El guantelete. Es decir, que busqué y ya caché quién eran los 3 personajes. Uno era Pip the Troll, otro era Adam Warlock y el otro era Gamora. Sí, se le pone en un momento, en un cuadro dice, oh, se me está poniendo la piel verde. No sé, si Gamora y vuelve al final Gamora también. Hacer nada. Salvo para Claro. Warlock, los otros 2 personajes no hacen nada, pero absolutamente nada. Cero aporte su presencia en el cómic. Sí. Me da a entender que en el fondo como que eran asociados a Adam Warlock, entonces por eso como que revivieron de Yapa, pero como que no eran importantes para esta historia. No, para nada. Sí, de hecho, esos personajes como que son personajes de Jim Starlin al final. Pues de hecho, yo creo que Felipe dice de acordar, estos personajes tienen mucha más importancia para la serie individual que después va a tener Adam Warlock que para esta historia. Pero por lo mismo, porque son los compinches de Adam Warlock, que es el personaje importante de esos 3. Y acá chocan en un auto, como fue re poco ceremonioso. Como los presentan. Como que ocuparon los cuerpos de unos hueones que murieron así en un choque de auto, así. Sí. ¡Cuerpos gratis! Una cosa así.
Sí. y se meten adentro. Y después los transforman para que queden como en el fondo como eran ellos. Una wea muy bizarra. Yo me Mira acuerdo. qué maravillosa edición está hojeando Felipe en estos momentos. La de los límites. Esa es la de los límites. Sí, Qué esa es la fea la película. portada, weón. Qué horror. Le faltan los Sí. bordes blancos de edición que lo No, hicieron. no, pero estos bordes cortan varios dibujos después, pues y no están completos adentro. No sé por qué hacen eso. Porque después al final ponen varias hojas que no tienen contenido, como el título, el guantelete infinito, o se repiten viñetas, pero podrían haber puesto la portada sin editar, ¿verdad? O van repitiendo viñetas. Como que a adentro, veces no sé. a mí casi me da la sensación de que si es que las portadas se licenciaban aparte, weón, porque están cagados que era un límite siempre con las portadas originales. Mira, por ejemplo, ahí en este dibujo cortaron a Thanos, se ve el guantelete chiquitito abajo. Se ve como una manita así pequeñita. Claro, entonces. No, y el dibujo no está completo en ninguna parte. Es que, Felipe, ¿cómo se llama la serie? El guantelete del infinito. Y ahí está. Ya, pues, ahí viste, está. sale el guantelete, po. Da lo mismo el que lo tiene puesto. El importante es el Claro. guante. El guante. Ay. O sea, yo, por lo menos hablando de puntos de referencia, yo el mayor punto de referencia que tengo es la película, ¿cachai? Y yo encuentro que por lo menos como que la escala me gustó más que la película, ¿cachai? Porque en la película igual como que desaparecen, pero acá los locos desaparecen y queda la Y se queda la embarrada, y queda la embarrada, empiezan a subir, empiezan a haber maremotos, terremotos, ¿cómo se llaman? Entonces como todo tan así, hay miles de muertos. La otra vez más las consecuencias como en los héroes, porque en el fondo como pasan como 4 años, te dan como ese sentido, pues de que como, oh, los héroes les pasaron cosas, ¿cachai? Tenemos que volver a armar este equipo de gente como de los que quedaron vivos. Pero aquí toda la hueá como se soluciona como de un día para otro. Así. Claro, en 24 horas. Mira, se unió el experto. Wow, así como uniéndose contra todo pronóstico, se conecta JB Armstrong, donde probablemente no llegó al momento que destripamos al guantelete del infinito. Oh, Así que, por favor, JB, bienvenido Ah. y ven a hacer una defensa respecto de este clásico de la Casa de las Ideas. chuta, difícil hacer defensa sin saber qué es lo que criticaron. No, pero cuéntanos tu impresión en general. Claro, ya tus impresiones iniciales sobre el guantelete del infinito. El guantelete, Este es solo el guantelete, no es... solo guantelete. Sí. Ya. No están los Sí. Quest. Mencionamos Thanos Quest, pero solamente a modo de referencia de que eso es como que la historia queda un poco coja por no estar Thanos Quest. Ya. Es que justamente a mí me gusta más Thanos Quest que el guantelete. Incluso diría, me gusta más la etapa de Silver Surfer de James Starlin previa al guantelete. Desde Silver Surfer hasta Thanos Quest. Creo que está súper bien construido porque es donde, digamos, rescata a Thanos Starling y empieza a contar una historia bastante entretenida utilizando la cabecera de Silver Surfer como plataforma. Y eso más o menos culmina en Thanos Quest. Y ya después el guantelete es como para huearnos. Ah, ya estábamos bien entonces, porque dijimos cosas parecidas, como los que habíamos leído lo de antes, como que todo ese camino previo estaba mucho mejor que este evento mismo. Sí, totalmente. Es que puta es lo que suele pasar con los eventos editoriales. Porque cacharon, según recuerdo, Starling decía que al principio lo dejaron hacer la guay que quisiera porque era una cabecera más o menos pequeña dentro de la editorial en ese entonces, Silver Surfer, y le empezó a ir un poco bien, hizo Thanos Quest, vendió bien, y después fue como, ¿sabéis qué? Queremos meter más personajes, ya, hagamos algo, y ahí salió el guantelete, y después le siguió pasando lo mismo con las secuelas de esta web. ¿Cuáles son las secuelas? Yo estoy enredado ahí. Tiene dos. ¿Y cuáles son?
No me acuerdo los nombres El ahora. gua- el guantelete Guerra del dos. Infinito. En realidad, Guerra del es que en realidad tiene Infinito y Sí. Cruzada Guerra del del Infinito, Infinito. la Cruzada del Infinito. Guerra es la más directa. Claro. Ya. Cruzada ya fue como que se extendió un poco más y empezó a huear con otras cosas. Y en paralelo, además, se crea una serie individual de Adam Warlock. Sí, también está la Infinity Watch. Ah, o sea, le fue Son bien. los personajes que se quedan con las gemas y se supone que son los que la protegen. Y ahí está Gamora. Claro, eso es lo que estamos Gamora. hablando justo antes de que te conectaras, que en esta serie aparece Pip el troll y Gamora y no hacen ni una weá. También. Puta, es que Pip es como un fetiche de Starling para wear a Jack Kirby, básicamente. Sí, o sea, Jack Kirby, al final. Eso, Sí. eso yo lo tengo claro, porque el loco sale fumando su puro, ¿cachai? Y es cascarrabia. Y el mismo Sí, dice, es como un personaje simpático para meter a molestar, pero en verdad no tiene ninguna influencia como... no sé, sus decisiones no son realmente importantes, no tienen impacto en la trama, sino que es como para entretenerse escribiéndolo. Ya, porque yo le decía a los cabros acá que Aquí tengo el Omnibus. Oh, es una edición. Pero por favor, Felipe, no seas menos, muéstrale a... Ah, muy bien. El del líder, pues, Producto chileno, Unlimited. producto chileno. ese chileno es bueno. Claro. No, pues yo le decía a los cabros que ¿cómo se llama? El punto de referencia que tenía yo eran las películas, porque yo esta saga no las he leído. Y, Sí. le decía que en el tema de que como de las apuestas, yo encontraba que el cómic era mejor, porque el cómic, ¿cómo se llama? Desaparecían la mitad de la población, pero también quedaba la embarrada, ¿cachai? Empezaba a nevar no sé, pues, en el Sahara y weón, empezaban a destruirse. Saca el planeta de la órbita. Claro. Entonces como, esto estaba como más interesante, porque Starling igual lo aborda como Sí. como de una perspectiva no terrestre, pues, salen caleta de personajes que nunca han estado en la Tierra igual, ¿cachai? Pero Sí, po. porque Sí, Thanos, es totalmente espacial. sí, porque por lo que da a entender es que Thanos se metió ya con el orden como natural de las cosas. No es simplemente- Justamente, en los cómics las gemas del infinito tienen un poder aún mayor que el de las películas. Cosa Entonces, que es uno, más individual. claro, pero como lo mencionamos, Sí. cosa que uno sabría si leyera Thanos Quest. Sí. Sí, pues de hecho hay unas páginas que me encantan de Thanos Quest 2, donde como que hace un repaso del poder de cada gema Sí. y se ven así como la Página interpretación completa. que le da de Starling. ¿Cachai? Estas páginas que puta que pesa esta weá. Estas de aquí. Esa es una gema, después viene Ah, ya sí la he visto. otra yo. gema, Sí. ¿cachai? Este. Ya, sí, ¿Esos recuerdo dibujos de haberlo- quién eran? Del mismo del ¿Ron Lim? que hace el final de Ron Lim. Ron Lim. Ron Lim. Sí, Ron Lim es un partner habitual de Starling. Bastante Sí, interesante su dibujo, como que no sentí que fuera menos que Pérez. Puta, yo Es sí bien correcto. Yo lo sentí, sí. Yo lo sentí. Que no sé, Pérez tiene algo. Obviamente George Pérez es más espectacular y todo. Especialmente cuando llenáis la página de personajes, se maneja súper bien. Pero Lim es bastante correcto. Cumple. Y siempre está apañando a Starling. Claro, de hecho mencionamos de que parte de las razones por cual Ron Lim toma esta serie es porque George Pérez se choreó con el proyecto y el mismo tema de que había estado tanto tiempo fuera de Marvel. Cuando, no sé, pues dibujaba a Hulk o dibujaba a Thor, después le dicen, oye, pero estos diseños están desactualizados. Los personajes ahora no se ven así, son una hueá completamente distinta, hay que cambiarlo. Sí. El Thor tiene mezclilla ahora. Oye, yendo a tonteras más chicas, estaba pensando
cuando estaban peleando yo pensaba en el plan original y por ejemplo está Doctor Strange se supone que para retirar a cualquiera que estuviera muy herido No se lleva a nadie, weón. y no sé, no rescata a nadie, o sea, al final no. Y después llega Pero- y pregunta cómo fue la weá, cómo le fue. Como mal. Y ya, No, yo está hablando, weón. y está Thor ahogándose sin aire y yo digo, ya, pues sácalo de ahí, Doctor Strange, y no hace nada. Pues. Me da De veras, mucha porque risa Wolverine porque termina con huesos de goma, weón. hay una Le ha weá tirado- que hace tampoco sentido cuando muere Cyclops porque se queda sin aire, siendo que Doctor Strange había puesto un conjuro para que no necesitaran como oxígeno. ¿Cómo Cyclops se muere porque se quedó sin aire? Thanos lo hizo. No, pero es Thanos que revertió el hechizo. Porque Lo de- después se dan la paja de explicar que el weón se empieza a ahogar porque como que el hechizo funcionaba para el dios del trueno y no para el humano, ¿cachai? Pero por último se dan el tiempo de explicarlo, pero la wea de Cyclops en verdad como que no tanto explain. Sí, aparte, más que las peleas en sí, lo entretenido de Infinity Gauntlet es la historia de Thanos con la muerte. Thanos el Básicamente. simp. Thanos el simp. incel. Sí. Oye, verdad, El es una rollo- cosa que hay que mencionarlo y que es inescapable, porque cuando se hizo el primer avance, así como en la escena post-crédito en la primera película de Avengers, y salió Thanos por primera vez, salió esta frase como, no, pelear con los humanos es como cortejar a la muerte, entonces se da la idea que en ese momento, probablemente la caracterización del personaje probablemente iba a ir muy en la línea con lo que se ve en este cómic. Pero cuando finalmente se estrenan las películas, la caracterización de Thanos va por otro lado, que siento que funciona harto mejor que la de acá. Porque acá, como lo dice Rodrigo, acá es Thanos el incel. Y es muy patético. ¿Por qué no me pescas muerte? ¿Por qué no me quieres? Y la muerte si no dice nada, el cómico como que lo miras nomás y feo así como. Evítalo mirar. Sí. dicen que es un nihilista también. Varias veces repiten eso. Es un nihilista. A cada rato Sí. dicen eso. Y usa una fedora probablemente. El hombre, el hombre no Oye, cree en nada. oye, algo en la edición de un límite que obviamente no lo hizo un límite, sino que se basó en otra edición, no sé si de Panini o no sé de dónde. Pero por ejemplo aquí Dios está puesto Ah, en español. en piedra, está ahí en español. Ah, El claro. dibujo, O igual, la media pega que se tuvieron que hacer. Debe ser de Panini. probablemente. Una edición vieja de Panini en esos tiempos se hacían esas cosas. Pero ahora se pone el asterisco nomás y Sí. Dios. Pero yo por lo que entendía de toda esta cuestión era que en mi ignorancia yo trataba de llenarlo como los vacíos. Y lo que más me llamó la atención es que Thanos no es como un ser así muy lejano a los terrestres. El loco nació en Júpiter, ¿no? En una luna, así como Sí. bien piola. No es, Sí. no- Él nació en la luna de Titán y por eso eran los titanes. Sí. no es como una... Claro, Ay, no es como, no sé, por ¿cómo se llama? Los nuevos dioses, que los nuevos dioses prácticamente como que no existen en la misma nivel de realidad, igual inventan Sí, cada tontera A los mí me buenos. llamó la atención el panteón de los padres celestiales y cachar que ven como de todas las religiones, así, o sea, como de todos los pueblos. A mí me gustó eso. Eso es como de las cosas que yo rescato. Sí, eso Lo encontré encontré simpático, choro. pero- Lo que no encontré tan choro es que no hicieron ninguna cuestión tampoco. Pero eso- Ah, porque no podían porque le rompieron su puente. El puente. no, pero es lo que hace Dios, pues El nada. bypass. Estaban reunidos. Claro, es como el gran crossover de los padres celestiales de distintas religiones. Y no hacen nada porque les cortaron el camino. Es muy triste. Faltó Jesucristo nomás, como el de South Park, hubiera parecido. Pero sale Zeus, sale, ¿cómo se llama? Bueno, Sale un ruso. sale Odín. Están como todos sentados, todos iguales. Hay uno azteca, hay uno maya, hay uno nativo americano, el ruso, está Zeus, que es el griego. No sé Creo cómo que eso eran. hicieron como la pega de, ya sabes que busquemos varios dioses así, pero diferentes estilos. Pero igual le dieron como ropajes así como típicos. Sí, No, si la idea es muy bacán. Lo penca es que no se hizo nada con ella. que igual. Sí, es que es raro eso. Es que yo creo que la parte del.
esa es como es como la escena para decirte, ¿sabes qué? Este es como de verdad, lo que va a pasar de verdad es grande. Porque se está metiendo gente que Claro. nunca se había metido. Claro, pero es que eso es lo raro, porque Sí. resulta que Cuando se mete el tribunal viviente, dice como, me declaro incompetente. Claro, hizo un TC, güey, fue el TC, ¿cachai? Hizo el constitucional, como- constitucional. Dijo, yo no puedo verte el tercer retiro, ¿cachai? Así que tienes que decirlo tú. Pues aquí Bueno, tengo el tribunal también viviente vale callampa. el Capitán Marvel de Jim Starlin. Eso es lo que mencionan que él le ganó en el segundo intento cuando mencionan algo de un cubo cósmico, ¿no? Sí. Que es como la tercera vez que Thanos se sí, pues, hace omnipotente. sí, son varias veces. La primera vez, que es cuando aparece, cuando debuta Thanos, con el helicóptero. debuta en Iron Man, si mal no recuerdo, la cabecera de Iron Man, como un número. Es que hace un cameo por ahí, después va apareciendo como en otro número más, y de poco va introduciéndose el personaje. Y también se introduce Drax, ¿cachai? Y El Mondragon. Drax verde que aparece aquí es el mismo weón de Sí, Guardianes sí, de el la mismo. Galaxia, ¿no? Sí, pues el mismo. Sí, el mismo. Oye, O a sea, entre propósito de comillas, el eso, mismo. JB, que tú cachai, porque de lo poquito que he leído como de Marvel, claro, la versión de Drax de la época de Aniquilación, que es mucho posterior, Sí. es bien distinto a este, tanto físicamente como en apariencia, porque acá es un imbécil, el Drax que se le cae un idiota completo. Sí. Sí, lo que pasa es que en esta época como que empieza a degradar su IQ y claro, queda como un imbécil total y básicamente eso lo restaura en... Ay, ¿quién fue el que escribió esta wea al principio? Se me olvidó el nombre. Kit Giffen. Sí, Giffen. Kit Giffen, que es el que va como rescatando todo esto, hace una miniserie que se llama Drax the Destroyer. Son 4 números donde básicamente el weón está encarcelado con otros prisioneros como intergalácticos. Y el weón como que es la nave en la que están, la nave cárcel se estrella y el weón como que sale de su cascarón, por decirlo así, donde era más grande, más maceteado, más como Hulk. Entonces con ese accidente el weón como que se libera dentro de eso, por qué razones, y vuelve un poco más pequeño, un poco más como ligero, ¿cachai? Un poco más atlético y más inteligente también. Y ahí se enfrenta a otros dos personajes que también eran de Jim Starlin, los Blood Brothers, que aparecen en Capitán Marvel por primera vez en su etapa. Y claro, ahí empieza de a poco Giffen a recuperar los personajes que introdujo Starlin en su época, en los 70 y 90. Porque Capitán Marvel es de los 70, si mal no recuerdo. Warlock también. Y la etapa de Silver Surfer y Infinity Gauntlet desde los 90. Ah, Si o la sea, memoria no me falla. hubo un trauma considerable entre las dos. Sí, entraban que se fue a DC a Ah, escribir Batman, entre otras cosas. no sé, donde se fue a manosear a los nuevos dioses, igual. También. Donde los mató, creo. O eso fue después, no me acuerdo. No, eso fue después. Sí, donde los mató Ahí, fue ¿Quién mató? ahí me declaro ignorante. Sí, después No, porque, eso fue porque fue harto salen. después, fue para la época Final Crisis y de Countdown. Sí, porque Ahí se tenían colores digitales ya ahí. No me acuerdo. Sí, po. Ya, pero volviendo un poquito de vuelta al cómic, una de las cosas que también habíamos comentado, JP, ¿Mm? era como de los problemas narrativos que tenía la historia, como que trata de hacer como muchas cosas, pero que en realidad como Ya. le cuesta enfocarse. Y una cosa que mencionamos bien al principio, que es como puede ser engañador para un lector nuevo en Marvel, de que esto en realidad no es como un crossover de los Avengers, son historias de Thanos, de Adam Warlock y todo lo demás son arroz. Es más, incluso lo Sí. dice Warlock en un momento, todos ustedes son carne de cañón, pero no lo saben. Sí, totalmente. Pucha, igual es como la naturaleza, todos estos crossovers, macroeventos, etcétera. Obviamente yo aquí tengo un ómnibus, que son miles de páginas,
Y aquí están todas las cabeceras que estuvieron metidas. Pues aquí en la contratapa me sale obviamente al principio Silver Surfer, después Infinity Gauntlet, me sale Cloak and Dagger, Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Quasar, etcétera, etcétera. Y ahí se van desarrollando un poco más ciertas tramas. Pero el meollo central es solamente Silver Surfer, Thanos, Gamora, Warlock. Warlock, Drax, que son como los personajes centrales que más le interesaban a Starlin en ese entonces. Bueno, Nebula igual tiene un rol importante dentro de esto, que aquí en vez de ser la hija, o sea, es como la nieta. La dice. nieta. Ella, claro, nunca quedó muy claro si en verdad era la nieta o no, porque era como una pirata espacial que se Nietitos. autodenominaba la nieta de Thanos. Entonces, No, cuando Thanos, nietitos, no. entonces cuando Thanos se enteró fue como, si quieren mi nieta, pues y la mató. Pero que La acá, dejó que acá para sale como un cadáver, Ah. ¿cachai? Sí, pues. Bueno, La- como que en cuática esta Como que escena por, cuando por juega con los castigo cuerpos. de autodenominarse nieta de Thanos, la dejó así. ¿Cachai? Como ni muerta ni viva, y era como una ofrenda A la muerte. a la Bueno, muerte. cuando empieza como a jugar con ellos, como a distorsionarlos de forma rara y se pone bien bizarro la weá. Sí, no, Como es que le muy- salen así como a de mí la yo boca, encuentro muy salen como unos divertido esta weá. tentáculos con ojo y boca y es como, weón, ¿qué mierda está pasando aquí? Están los culiados. Sí, puta, de verdad está alterando la realidad, porque donde más lo vimos en las películas fue cuando los guardianes llegan a Nowhere Sí. Y empiezan y como en a el hacer enfrentamiento final. Mm. En el enfrentamiento final en Titán. Claro. Antes- Pero aquí es como completamente. Se va como para el lado del horror la weá, pues. Como Sí, con las Son- modificaciones corporales. sí, es que de verdad está alterando la realidad misma, pues por completo. Onda domina a los. Ay, ¿cómo se llamaban? Como los viejos que guardaban las gemas, no me acuerdo qué denominación tenían. Pero cuando les gana en su propia cancha, pues, ¿cachai? Eso es lo entretenido también en Thanos Quest, que es cuando consigue todas las gemas. Después de eso queda como a tope en el ordenamiento cósmico. Y por lo mismo después la muerte no lo pesca porque se supone que es un superior a él. Y él quiere ser un igual a la muerte. Pero adquiere tanto poder que queda superior a ella. Y ella lo vuelve a rechazar por eso mismo. Muy Sí, Y más eso se yo chorea. entendí como que la muerte le había puesto una misión en Thanos Quest, me imagino, como que porque parece que o sea, la muerte lo revivió, algo así. Claro, la muerte le encomendó Sí. que matara a la mitad de la población y ahí a él se le ocurrió lo de la gema revisando un pozo del infinito, una cosa así. Así porque la muerte estaba picada porque había más gente, o sea, había más como seres vivientes, sintientes, vivos en ese momento, que todos los que habían muerto como en la historia del universo, una wea así. Sí, una cosa así. Claro. Jugando con el aceleramiento de la población. Y por último, en las películas que fuera como Thanos ecoterrorista, algo así, como que igual era más... Porque el Thanos de Puta, las pero las películas funcionan. que yo creo que el de las Sí, yo películas creo que para- yo no como que no La comparto eso motivación mucho. acá de Thanos es como es malita, weón. ¿Para qué estamos con cosas? La motivación de Thanos acá, si bien da escenas muy entretenidas de ver, como dijeron, ese tema de cómo tortura a estos personajes, sacándole la boca, poniéndole como unos tentáculos raros, pero la motivación de fondo del personaje es bien débil. Es que en el fondo es... Escamé. Mira, si alguien se anima a leer Capitán Marvel de James Starlin, la trama es, sin contar Thanos Quest, que es como lo más extravagante, la trama de Infinity Gauntlet y la etapa de Capitán Marvel es la misma. El weón busca poder, se le va de las manos, como que casi autosaboteándose a sí mismo y pierde. Eso es lo que dice Adam Warlock. Y queda congelado. Como que en el Sí, es como fondo la tú misma siempre te autosaboteas porque tú no te crees que merezca ese poder. Entonces tú Sí, siempre, es la misma historia. inconscientemente, vas a poner como... tú mismo vas a dar pie a que te puedan derrotar. Claro. Cuando Entonces eso le da como una capa. Hacerse mal macho. Sí, es como una capa más interesante que tiene Thanos. Es que Encuentro Thanos un personaje bien entretenido porque no es solamente poder y poder porque sí nomás, sino que es muy inteligente, como que filosofa harto. Y claro, se mete con todas estas entidades que representan aspectos del cosmos y como que le rebaten su propio juego y todo, es bien entretenido.
Claro, eso yo creo que es uno de los aspectos más entretenidos del personaje y que se logra ver acá. Y eso yo creo que uno puede embarcar la diferencia. Cuando Thanos interactúa con personajes que son, así como en su escala de poder, como sus inferiores, como serían en este caso los Avengers, no es tan divertido de leer porque el tipo los tiene en la palma. Pero cuando se enfrenta con, no sé, po, con Eternidad, con los otros personajes como los pesos pesados de la cosmología Marvel, resulta interesante precisamente por lo que dices tú, porque no solamente como de tirarle como poder en este no, sino que los trata de enfocar desde otra perspectiva, po. Sí. Ahí me hizo un poco más de falta algo más creativo para los dibujos, como esto, como que no era nada. Como que ¿sabes? Como que cuando distorsionaba la realidad antes que habían cosas Hay los entretenidas. paneles de George Pérez como en el primer y segundo capítulo que están muy bien hechos, como el panel, así como el paneling, como va mostrando las viñetas. Me gustó mucho esa cuando es como cuando Adam Warlock como que junta su alma con Doctor Strange. Esa secuencia la encontré muy muy buena. Claro, tenemos esas secuencias que son como más entretenidas, porque digo, son esa súper pelea, creativas, así, visualmente. esa pelea final con estos seres como superiores, celestiales, no sé, Galactus, como que me decepcionaron un poco, ¿no? Básicamente Sí, ahí faltó como un dibujante con un poquito más de talento creativo. Es que ahí estaba Ron Sí, Lim, si po. puedo decir Ron Lim, claro. Mira, Él cumple nomás. Mira, para que veáis mira, ahora como lo está mostrando Felipe, voy a hacer una comparación, pero para que se notan de repente como qué es lo que pasa cuando tenía un dibujante poco creativo. Las escenas como de pelea con estos personajes cósmicos, A ver si tú cumples. claro, me recordaron mucho a así como lo del año pasado en Death Metal. Y ten en cuenta, son 30 años diferencia. Y es lo mismo, cuando tenía un dibujante como que no tiene la suficiente imaginación para irse así como a la cresta dibujando con elementos psicodélicos, lo que sea, se nota. Claro, Cápulo es como... Bueno, es bueno para hacer diseños de personajes, como que los diseños le quedan bacanes. Ponte tú, yo encuentro que los diseños como eran simpáticos, así como el Batman como que andaba con la moto con calaveras y qué sé yo. Lo encontraba como viola, pero así como para hacer los paneles no era muy, muy creativo, como para la composición se podría decir. Pero eso es algo súper común, po. Por ejemplo, a ver, ¿qué etapa como conocíais de Doctor Strange que no sean las de Disco? Si el Disco es el hombre de la psicodelia, po. Sí, totalmente. Él fue el que, ¿cómo se llama? Jugaba con eso y por eso el personaje es de él. Y yo no Sí. conozco ninguna etapa así que esté como a la altura de eso, ¿cachai? Sí, por eso Warlock igual es bien recordada. No tanto a nivel gráfico, sino que por las ideas que escupía Starling en ese entonces, que eran muy alocadas. Básicamente el personaje lo volvió loco. A través de la historia misma y todas las weas que iba sufriendo el pobre personaje, se volvía loco. Y era un desquiciado que era el único que podía entender también a Thanos. A mí me gustó, o eso, como a nivel del arte, la parte de Pérez, como que me gustó mucho las composiciones de algunos de los imágenes. O por ejemplo, en uno donde empiezan a hacer como una secuencia como que muestran como unos dinosaurios y como viajes en el tiempo, como unas cosas raras. Son imágenes como muy bacanas. Hay una que lo mandan como al pasado, lo trata de el padre tiempo, creo que es como que lo trata de mandar al pasado, o Cronos, ¿cómo se llama? Cronos era el papá de Thanos. Ah, como en los titanes, pues. Sí. Entonces, claro, lo manda al pasado y después como que Thanos como que se devuelve esa parte. Esa secuencia la encontré un poco bacán. Esa fue una de las pocas secuencias que me gustó más como de la segunda mitad de los capítulos. Pero... A ver si puedo compartir pantalla acá. No sé, el problema fue ese, que el que relata Fantasma, que el loco como que no está actualizado, que es lo que me pasó a mí igual, que no está actualizado de la época con el Thor de mezclilla y todos esos personajes, entonces el loco no... Hace que me aburro nomás y me voy. Pero, ¿cómo se llama así? Para mí los primeros dos capítulos gráficamente son lo mejor. Y justo el tercero hay como un cambio. O sea, yo le digo los dos capítulos, en realidad son ¿Qué les decía así? como 6 en total. Son 6 capítulos.
Los primeros 4 son de Pérez. Claro, Si en el cuarto, mal no en el recuerdo, sí. cuarto ya hay unas pocas páginas de Como el de final. Link. Y O sea, las medias bolas. Un nihilista, sí, pues. a cada rato dicen que dan un nihilista que no creen nada. Hay uno que se lo ponen como en la frente, así que sale como que un El hombre es un nihilista. lista. Y que lo que igual es como divertido el personaje porque, claro, es muy grandilocuente, pero igual es como básico, ¿cachai? Porque el loco que está como enamorado y quiere impresionar a su amada. Y uno de los recursos que a mí me dio mucha risa es que le empezó a sacar celos con una mujer que él mismo creó. Sí. Delante de ella, delante de la muerte. Terraxia, ¿cómo se llama? Sí, Una wea así. Terraxia. Y tiene, la única línea de diálogo que tiene es creo como te amo, así, me encanta, así, una wea así. Sí, pues, Oye, Hombre, mata esta película mata a culiada- Spider-Man a piedrazos, sí, pues. Me acordó de esta película, ¿cómo es que se llama? Como Weird Science, no sé si la conoces, una película ochentera como de Don Well Nerf, Science, sí, pues. Cuando como que crean a la entran- mujer perfecta, Sí, sí como me que, acuerdo. como que enchufan una muñeca Barbie así, le conectan unos cables, le conectan un computador y como que caen un rayo y hacen una mujer. Me recordó esa wea. Y me da risa cuando después se muere y dice como, ups, no, se me olvidó pensar como que debería haber podido sobrevivir al vacío del espacio. sí, es muy chistosa esa secuencia. Y claro, el personaje no habla mucho y mata a Spider-Man y mata a Iron Man también. Y es todo Pero lo también por la saca a la cabeza. Spider-Man, ni caché, cuando murió Spider-Man. Es que pasa muy de fondo porque no es importante, pero lo mata a piedrazos, se ve la piedra Sí, po. ensangrentada. Pasa en su cabecera. Se Dice planta esa con wea, bicho. ¿Cómo en su cabecera le ponen más énfasis Sí. a eso? Ah, aparece como en los... O sea, esto lo tuvo tie-ins como en el... Sí, po. Sí, Sí, es en lo que varias. contaba. Es que no Varias cacho series. bien cómo eran los eventos editoriales en esa época, pues no cacho si los tie-ins era como Es que una era moda como más... improvisado. O sea, en la misma cabecera se metía la historia así súper desordenada. De la nada aparecía una wea que te interrumpía la historia anterior. Spider-Man ahora está muerto. ¿Qué pasa? O sea, sí, Claro, es wea- como lo wea que así. pasa de repente ahora, pues por ejemplo, igual yo lo he visto en... Ahora no estoy leyendo prácticamente nada de ese. Cuando... Creo que el último que estuve leyendo fue cuando se acabó el run de King de Batman. Creo que después no he estado leyendo prácticamente nada de ese. Y... ¿Cómo se llama? Me acuerdo que... Como que pasaba esta weá con el primer Metal, así como que yo leía Flash y de repente así como, y esta weá, chucha, lo de Metal, así. Que Metal lo vi, pues, Metal leí los Tains, pero igual era como que nada que ver con la historia, pues. Por último, ahora como que, ahora que he estado leyendo, por ejemplo, todo lo de X-Men, de Hoxpox, me he dado cuenta que en general los escritores han manejado bien, en general, como los crossovers. Y por ejemplo, ahora que fue el Sí. King in Black, hubo varias series como que lo mencionaron un poquito, igual como que estuvo decente. Ujú. Pero me acuerdo los tie-ins de Metal, weón, que eran malas las weas en general. Depende de la editorial al final. Yo no recuerdo de tie-ins, bueno. A ver, ¿qué tal? O sea, depende, hasta donde consideres tie-ins, porque, por ejemplo, hay eventos que se mezclan bien con la historia del personaje. O sea, por ejemplo, a usted no le gusta mucho Civil War, pero a mí me gusta cómo se combina Spider-Man, por ejemplo. La historia de Spider-Man era bastante buena. Aunque después desembocaba en el este nefasto, En el Mefistazo. ¿no? Pero Oye, todo no, lo hablado de Mephisto acá, weón. Mephisto, ¿no? Ah, ¿no? Que no, igual es un personaje importante dentro de todo, weón. Sí, porque es otra representación de la muerte, po. Pero inferior. En Y escala es como uno de cósmica. los principales encargados en que Thanos como que empieza a fallar, po. Él es el que lo Mephisto es- empieza a guiar por el mal camino, así como aconsejándola, así. Sí, Mephisto es pillo y quiere el poder, po. Por eso intenta manipular a Thanos, pero Thanos es más inteligente casi siempre. Hasta que el guión le dice que no. Hasta que se distrae. Es que eso es como lo que yo decía antes de que llegara JP, que me dio la sensación de que como que, claro, los weones, los editores ya habían, teníamos un personaje que el villano que ganó,
y que es así como invulnerable, omnipotente, toda la weá. ¿Cómo nos sacamos narrativamente de acá, pues, weón? Si el weón ya ganó. ¿Cómo salimos de acá? Y como que no había ninguna buena forma, ¿cachai? Como de salir al paso, que no fuera en base como a un Deus Ex Machina o alguna wea, pues así como. Pero aquí lo tratan de justificar como en las falencias del propio personaje, como de que Thanos siempre él mismo se autosabotea. Sí. Es que esa es como Pero- igual típica, pues. Hay varias veces que Luthor, por ejemplo, ha tenido a su hermana a los pies y el weón falla porque es un cretino, ¿cachai? Por un tema de egos, ¿cachai? Por un tema de locura, de repente el guasón nos pasa lo mismo. Entonces el status quo igual no se tiene que romper. Tenéis que vender el mes siguiente también, pues lamentablemente son así las cosas en este tipo de... Claro, lo que voy es que en general siento que, no sé, ¿para qué ponerte en ese lugar? Po? ¿Para qué llegar ahí? ¿Cachai? ¿Era necesario llegar ahí? Es que la propuesta igual es atractiva para el lector, pues. Si igual en esa época igual era como atractivo, ¿sabéis qué? Oye, alguien ganó, por fin un villano ganó, ¿cachai? Entonces, oye, esto está interesante, a ver, Sí. voy a chequearlo. Claro que si no has leído todo lo para atrás, te va a ir, como me pasó a mí, te va a ir al infierno, como no vaya a cachar bien. Sí. Y bueno, igual no puedo no mencionar el guiño que le hace Hickman en la etapa de Avengers cuando mete a Thanos en el evento Infinity, como termina congelado Thanos en este cubo de ámbar así en esa pose con los brazos extendidos. Ah, como Es la igual misma que pose que en la que queda convertido en piedra cuando lo derrotan en Capitán Marvel con el cubo cósmico y como queda al final cuando en Nebula Infinity Gauntlet lo igual. deja atrapado. Sí, tiene Thanos, su guiño ahí. Thanos siempre tiene que estar atrapado. Sí. Eso lo sacaron de Han Solo, del manual de Star Wars. Oye, por lo menos acá me llamó la atención que no sale el Thanos con los soplahojas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde? Los soplahojas de Bendis. En la etapa de Bendy sale un Thanos con unas metralletas, pero horribles, weón. Sí, eso era. Era Civil War 2, ¿no? Mira, no tengo idea. Algún Sí, evento mierda, no sí, me acuerdo era, cuál, era Civil War 2, sí, cuando moría Rhodey. sí. Creo que él lo mata, weón. Sí. Y llega En como ese de la ataque. nada, eso es lo más divertido, llega como de la nada, así, hola, soy Thanos, y sale con las metralletas. Con los soplahojas, sí. Que ahí a lo que quiero llegar un poco entre el chiste y el chiste es que igual se nota cuando alguien como que tiene bien definido el personaje, ¿cachai? Porque acá lo de Starling puede ser muy divertido ahora en el presente porque ay qué chistoso este weón porque se quiere impresionar a la muerte, pero el loco nunca se salió de ahí, ¿cachai? El loco siempre este es como mi cuadrado para jugar, dijo, y yo voy a jugar siempre ahí. Y el personaje al final quedó definido en eso, pero llega otro escritor y te sale con un Thanos con metralleta, ¿cachai? Y tú dices, le perdiste todo el interés al tiro. Que yo creo Sí, que totalmente. yo creo que igual eso es rescatable de todo esto. Sí, el principal atractivo de Thanos, más que el poder mismo, es como todo ese rollo medio filosófico que tiene el personaje y que lo mantiene Starling durante muchos años cada vez que tomaba el personaje y hace la misma tontera que hacía. Ay, se me olvidó cómo se llama. ¿Quién? El guionista, perdón, el dibujante de Uncanny X-Men, que estaba con Claremont y Byrne. Byrne, cuando él estuvo con Byrne. El gran John Byrne. con los Cuatro Fantásticos, Ujú. una tontera con Doctor Doom de que no todas las weas copias malas eran Doombots, no era el Doom real. Starling hizo lo mismo con Thanos, porque siempre que salía una versión cornetera de Thanos, no, era una copia o alguna wea, un Una ilusión. impostor. Hay que mantener el nivel del personaje por el prestigio. No es un mal recurso de repente Es divertido cuando funciona bien. es que igual, puta, El- hay como un esfuerzo detrás. no sé, pienso, no leí tantos yo, pero me acuerdo de Magneto en
en New X-Men de Morrison y después inventaron que no era Magneto, sino que Sí, porque bueno, no podían arruinar a Magneto. bueno, Pero que era- como que sintieron que Morrison había arruinado a Magneto. Sí, porque lo convirtió en un genocida sin vuelta atrás, po. Y el atractivo de Magneto era su Que ambigüedad tiraba por moral. el lado, po. bueno, Entonces, cruzando esa línea ya no había vuelta atrás. Puta, si hasta Omniman se pudo redimir, porque Magneto no. Ah, Omniman también es un conocido. No, pero la redención de ese weón es callamposa, po. No o- traigamos. oye, pero oye, pero spoiler, pues si estoy viendo la serie nomás. No, esa redención es como en el número 100, para que veáis que es desgraciado. No, pero Ya, lo que importa es el viaje. claro. Ya, Chicos, ya. yo me voy más temprano hoy día, así que los dejo conversando sobre el guantelete de... No sé, yo creo que estamos más o menos con el guantelete, ya estamos empezando a divagar, así que Sí. No te vayas. da tu palabra al cierre y cerramos todos también. Ya, pues, a ver, ya, mira, a modo de como de conclusión y de peligro. Yo creo que ahora los comentarios que dio JP Armstrong sobre el contexto en que ocurre esta serie redondea lo que dijimos al principio. Si bien se vende como uno de los imperdibles de Marvel, es bien duro leerlo fuera de su contexto, es bien duro leerlo sacado del personaje. Por lo mismo que decía Rodrigo, estos personajes como Gamora, Pip, o lo que sea, y otros más, que como que uno lee esta historia diciendo, ¿por qué está esta gente acá? Y no hacen nada. ¿Por qué gastan tantas páginas en ellos? Claro, Sí. weón. ¿Cuál es su historia? Bueno, hay que seguir lo que ha escrito Starling. Claro. Capitán Marvel, Warlock, Silver Surfer, Thanos Quest, Infinity Gauntlet. Toda una gran historia que va contando a través de Thanos, pasando por distintos personajes. Claro, pues entonces eso es como yo creo que lo que gana un poquito en el beneficio de leer Infinity Gauntlet, así como porque sí. Y también la idea misma como de Thanos como antagonista, que no nos hablamos mucho, pero la famosa escena, así como de Thanos que se dedica a la granja, visualmente es muy buena. Sale un poquito de la nada en el contexto de esta historia en particular, no hay nada como que lo anticipe. Pero la iconografía es muy buena y de hecho igual eso no me extraña que también ha sido el mismo tipo de iconografía que se había utilizado para la película Infinity War. Porque habla por sí solo, es una buena imagen y muestran como el desarrollo del personaje y eso como es lo que se siente más extraño. Como el personaje más maduro de Thanos de las páginas finales comparado con el simp que habíamos visto durante la mayor parte de la historia. Es como que si fueran dos personajes distintos, pero se siente que como que hay una conexión. Y por lo menos eso es lo que me hace interesante, por ejemplo, de la perspectiva que dice JB, pues, que probablemente como hay una historia más grande que nosotros no estamos viendo, pero que tiene que estar por ahí. Sí. Así que mi invitación sería que ojalá alguien se anime a leer principalmente la etapa de Warlock, que es donde más desarrolla tanto a Warlock como a Thanos. Ahora, si tienen más curiosidad, pueden ir un poco más atrás al Capitán Marvel. Tiene un tono un Sí. poquito más inocentón por ser como literalmente los primeros trabajos de Starling en Marvel. Pero ahí ya se nota para dónde va apuntando con el personaje y en Warlock se desata completamente. Entonces eso te da un poco más de contexto no solo de Thanos, sino que también de qué onda con Drax, qué onda con Gamora, con todos esos otros personajes secundarios que va construyendo en las distintas cabeceras que va pasando el guionista. Perfecto. No sé si alguien quiere dar alguna otra palabra de cierre antes de que un cani recomiende. Yo quería decir que esto no fue como que no pasé un mal rato. Me entretuve en algunas de las escenas de acción y todo, pero sí se me hizo largo o sea, para lo que pasa, para cómo pasa, las como cerca de cuántas eran como 200 páginas, quizá un poco más que tiene, es demasiado. Es demasiado para tan poca como sustancia que creo que y hay partes que son después de repente como muy redundantes. Entonces, eso, como que me tinca que si leyera Thanos Quest después de ver esto, voy a valorar más Thanos Quest que esto en realidad.
como que voy a decir, oye, esto es aún mejor, como que no que voy a ver esta mejor, sino que la otra la voy a considerar más bacán. Eso. Ya, yo en lo personal igual la pasé bien, a pesar de que estaba como bien metido con ciertos personajes, no tenía idea de dónde habían salido, por qué el Thor usaba mezclilla, el Hulk más o menos conocía que tenía una etapa donde ya era más racional, así que como que no me extrañó tanto. Igual la pasé bien, sobre todo en como momentos como de heroicidad, momentos heroicos, o momentos ya que son derechamente como de desesperación, como ese Thor tratando de alcanzar el martillo porque no tiene aire, o el Capitán América, ¿cómo se llama? Plantándosele de frente, ¿no? Porque ya no le queda otra cosa que hacer que enfrentársele a él, ¿no? Sí, pues no hay otra cosa más que hacer. En esos momentos la pasé bien. ¿La recomendaría? No. No, prefiero, ¿cómo se llama? Como dicen ustedes, irme como a las precuelas y ¿cómo se llama? Y partir de ahí. Y como yo no la he leído, entonces no puedo decir, ¿sabes? Que vayan a sentir las precuelas por un tema de que no la he leído nomás. Entonces, ¿cómo se llama? Es difícil abordar este tipo de cómics por lo mismo, porque donde son crossovers son tan gigantes y involucran tantos personajes que ¿cómo se llama? No, para un lector que no es neófito no va, pues. Y como les decía antes, otro que ya, ¿cómo se llama? Que ya es versado en este tipo de historias, probablemente ya la haya leído ya, pues. Entonces como bien difícil encontrar un punto medio ahí. Pero no puedo decir que sea mal cómic, porque yo he leído cómics malos y este no es un mal cómic, pero no puedo decir eso. Y eso. Y para la recomendación, yo dije la otra semana que iba a recomendar algo de DC, pero leyendo Thanos dije, para que vaya a recomendar lo mismo de superhéroes. Entonces, voy a recomendar un cómic de Peter Milligan que se llama Enigma, que es, ¿cómo se llama? Es un cómic que yo me acuerdo que lo leí hace años y que me ha gustado mucho y me acuerdo de momentos del cómic, pero no me acuerdo de qué se trata en realidad. Pero es como se llama, es un cómic bien extraño de leer, es de Vértigo. Y lo acompaña, me parece que Duncan Fregredo, no me acuerdo cómo se pronuncia bien el nombre. No sé si es Fregredo o Fegredo. Pero es un tipo que dibuja muy bien, encuentro yo, que tiene poca fama lamentablemente. Es muy bueno dibujando. Así, y creo que ahora, en lo último que lo vi que estaba con Mike Magnola en Hellboy, ahí lo vi yo. Y tiene unos cómics con Mark Millar también que no los he leído, pero ustedes saben que ahí los cómics de Millar se compran por el dibujante, no se compran por el guion. El pacto del cola de flecha. Claro. Que hizo Millar. Claro, ese es el pacto que hizo Millar. Mis guiones son una mierda, pero los dibujantes son buenos. Y una miniserie de un volumen, como que es una miniserie, una miniserie me parece que tiene poca, es como de 90 páginas, no me acuerdo si... ya es cortita. Sí, es cortita, pero es muy... Es como 3 capítulos. Pero es muy cuática porque pasan un montón de cosas, por lo que me acuerdo más o menos, así a vuelo de pájaro, era de un compadre que soñaba con un superhéroe que él que era una ficción, pero él soñaba constantemente con él. Entonces que él se transforma como que el personaje del superhéroe se llama un Enigma. Y ¿cómo se llama? Y se le empieza a aparecer. Es muy cuático el cómic en sí. Autocontenido, ¿cierto? Sí, no hay nada no hay que leer nada así. Es un cómic de Vértigo. Hoy son 8 números. Perfecto. No Ya le damos. Dale, Sí, 8, interesante. 8 números normales es menos páginas que lo que leímos hoy día. No, y la semana pasada cuando lo hice leer 2 álbumes europeos, así que está bien. Pero eran de 48 páginas. ¿Por qué? Ya, eso nomás. Ya. Perfecto. Estamos entonces. Aplica el chasquido y cierran. Chispea los dedos, por favor. Me fui. No me siento bien.
Claro, lo siento bien, señor Millar, por haber hablado mal de un chiste. Oye, estos dicen que Júpiter Legacy, o sea, yo igual le eché una mirada y es horrible por lo que vi en Júpiter Legacy, así que no, ¿La serie? sí. ¿Cómo se llama? No, vi unos maquillajes y unos trajes re feos y dije, esta bueno la veo. No, Ya cortaste, ¿no? No he cortado. No, todavía no. Ah, ya. Así que, Ya. Chao entonces. ya, así que Felipe, ya puedes dar Buenas tu noches. comentario racista después de que salgamos al aire. Ya. Ahora, bueno, Don't say the N-word. Felipe, no. hablemos de la crisis en Israel, por favor, hablemos. Para que hablemos. Ya, muchachos. Chao, Ya, chao. nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao.